Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos bendecidos porque venimos a la iglesia a exaltar, a alabar el nombre de nuestro buen Dios, ¿no? Y a ser fortalecidos por medio de su palabra. Esta no va a ser la ocasión, sino que vamos a estar con ese mismo sentir de ser sensibles a su bendita y poderosa palabra. ¿Qué les parece? Amén. Mis queridos hermanos, déjenme decirles algo muy importante. Lamentablemente, lo digo de esta manera, pero es una tristeza en la cual vivimos en una época, en este tiempo, en una época donde el valor de las personas ahora se mide por títulos, por credenciales, por diplomas, por reconocimientos visibles. Sin embargo, el apóstol Pablo nos confronta con una verdad espiritual esencial para el Hijo y para la hija de Dios, para cada uno de ustedes, para mí. Y nos dice, en el reino de Dios, la verdadera validación del ministerio no proviene de documentos personales, de títulos, de credenciales, de membretes, sino de vidas transformadas por el Espíritu Santo. Si alguien escribiera de ti, ¿qué dijera de ti? ¿Acaso tendría que inventarse algo de ti para desprestigiar tu vida o simplemente mentir que eres un buen hombre o una buena mujer? ¿Cuáles son las credenciales que demuestran que tú eres un hijo o una hija de Dios? Y mire que yo no dije un verdadero hijo, una verdadera hija. Si eres un hijo de Dios, eres un verdadero hijo. ¿Me explico? ¿Cuáles son esas credenciales que demuestran que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Eres una carta viva de Cristo? ¿Refleja tu vida el poder del nuevo pacto? ¿Que Cristo te redimió, te rescató? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas como siempre, año tras año? ¿O estás confiando plenamente en el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu escribiendo y tallando en tu corazón y en tu mente por medio de la palabra de Dios? Permitamos que estas interrogantes sean contestadas a la luz de la palabra de Dios. ¿Les parece? Les invito a que puedan abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3, desde el verso número 1. Y lo he titulado este tema, este mensaje del día de hoy, Carta abierta al corazón. Y ya van a entender por qué. Carta abierta al corazón. Una carta abierta al corazón. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, a manera de pregunta, lo dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas, de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice Pablo, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Querido y buen Dios, su palabra en esta mañana es expuesta, Señor. Pedimos la dirección de su Espíritu Santo, la dirección para que usted abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, podamos ser sensibles a su bendita y poderosa palabra, podamos meditar en ella, pero sobre todo pongamos en práctica lo aprendido, Señor. Dejamos este mensaje, este culto, en sus preciosas y poderosas manos. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, estas interrogantes son contestadas a la luz de la palabra de Dios, pero para ello tenemos que saber el contexto de lo que nuestro hermano, ¿se acuerdan? Nuestro hermano Marlon Revelo la anterior semana estuvo hablando. Estaba presentando las credenciales del apóstol Pablo y estaba mencionando que usted y yo somos olor fragante de Cristo para las demás personas. E interesantemente, la sección anterior, el apóstol Pablo está mencionando esto, estaba haciendo una defensa, estaba diciendo que nosotros predicamos la palabra de Dios con toda sinceridad, con toda honestidad,
con la autoridad de Cristo, pero no comerciamos falsificando las Sagradas Escrituras. Eso no va conmigo, dice Pablo. Entrando en el contexto de por qué Pablo escribe a la ciudad de Corintio, la situación en Corintio es la siguiente, ¿no? Voy a repetir esto. Se ha hablado mucho sobre contexto. Era una iglesia joven, una iglesia inmadura por ser joven, ¿verdad? Una iglesia dividida, una iglesia influenciada por el orgullo intelectual griego, por la filosofía intelectual que había en ese tiempo, vulnerable al legalismo y a las apariencias espirituales que existe hasta el día de hoy. En la iglesia de Corintio, mis hermanos, algunos líderes falsos se levantaron en ese tiempo cuestionando la autoridad y el ministerio del apóstol Pablo. Traían cartas de recomendación y presumían sus credenciales externas, sus diplomados, ¿no es cierto? Sus reconocimientos visibles que validaban su liderazgo visible, exterior. Y que querían desacreditar al apóstol Pablo. Pero la vida de Pablo era una carta abierta al corazón. No tenía cosas escondidas. No había en lo más mínimo la intención de aprovecharse de la gente. Pablo sabía que delante de Dios él estaba en paz, tenía su conciencia tranquila y limpia, y Dios lo sabía. Por cierto, ¿su conciencia está tranquila y limpia? Es una pregunta retórica, no me conteste. ¿Dios sabe perfectamente quién es usted delante de Él? Pablo responde con una verdad profunda y transformadora. El ministerio auténtico no se valida por documentos, no se valida por títulos, no se valida por reputación humana, sino por las vidas transformadas por el Espíritu Santo. Esa es su carta de recomendación. Este mensaje, mis hermanos, es crucial para todas las iglesias el día de hoy, para la Iglesia Alianza de la Nueva Jerusalén, donde muchas veces se mide el ministerio por números, por títulos, por credenciales, por plataformas, y no por el fruto espiritual, el fruto que me habla en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ayúdeme, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, ¿usted está mostrando el fruto del Espíritu en su vida? Mis queridos hermanos, le llamo carta abierta al corazón por 4 razones muy importantes en esta mañana. Vamos a hablar la primera razón que encontramos en el verso número 1. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, verso 1. Y lo dice a manera de pregunta, y yo lo veo como que Pablo está un poco ya enojado, ¿no? No peca, airaos, pero no pecáis, como dice, ¿no? Está enojado, pero no está pecando. Pero les hace una pregunta muy acusatoria, muy confrontativa. Comenzamos otra vez, les dice, a recomendarnos a nosotros mismos. En pocas palabras, en el día de hoy, ¿qué les pasa? Ubíquense, ¿verdad? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo les está exhortando a estos falsos profetas que quieren entorpecer la obra del Señor. No se los permito, porque mi credencial no son títulos, no son validaciones externas, sino del interior, de lo que nace en lo que el Señor ha hecho en mi vida. Un gran autor llamado Ray Stillman, es un gran predicador del siglo XX, del siglo anterior, un gran orador. Él menciona esto y estoy de acuerdo con lo que él dice, pero escuche, sea sensible a esto. A menudo me he preguntado cuál sería la valoración del apóstol Pablo, dice él, en los círculos eclesiales si estuviera ejerciendo el ministerio actualmente, si Jesús estuviera aquí, si Pablo estuviera aquí, si sería considerado un éxito o no su vida ministerial, la vida de Pablo. Dice este autor, es difícil creer que un hombre, escuchen muy bien, que pasó la mayor parte de su ministerio en la cárcel, que nunca tuvo un salario suficiente para comprarse una casa propia, que nunca construyó un edificio para la iglesia, que nunca habló en televisión ni tuvo ni siquiera un programa de radio, que anduvo tanto de aquí para allá, que no tenía una residencia permanente, quien frecuentemente tenía que buscar un trabajo para mantenerse,
quien admitía que no era un buen orador, ni tenía una buena apariencia, pudiera ser un pastor o un ministro de éxito. Y él continúa diciendo, este autor, simplemente esto no encaja en el esquema aceptado el día de hoy de lo que hace tener éxito en el ministerio actualmente. No es de extrañar que tuviera problemas con él en Corintios y dificultades para creer que era un apóstol de verdad. Esto es lo que estaba pensando cuando Pablo escribió esta carta, y quizás explica el capítulo 3 y comienza diciendo estas palabras confrontativas. ¿Comenzamos otra vez? Ya basta a recomendarnos a nosotros mismos. Mis hermanos, el fruto de su obra era lo que daba testimonio de la autoridad de Dios que le había dado y que Pablo afirmaba tener. Pero a pesar de ello, muchos dudaban de esto. A pesar de ello, algunos cuestionaban su autoridad. A pesar de ello, cuestionaban su mensaje. A pesar de ello, cuestionaban sus intenciones. Y es por eso que se levantan los falsos profetas hasta el día de hoy. El hermano Marlon, si estuvo la anterior semana, y habló mucho acerca de esto, de los falsos profetas. Y en ese tiempo, entrando un poco en contexto en esta ciudad, en ese tiempo la gente utilizaba cartas de recomendación a manera de títulos. Con esto afirmaba y avalaban que ellos tenían autoridad. Por ejemplo, en el mundo greco-romano, en el mundo judío, en el siglo número 1, era común que los maestros itinerantes de ese tiempo llevaran cartas de certificación mostrando su autoridad, sus credenciales externas. No tenía nada de malo las cartas de recomendación, siempre cuando tanto sean sinceras, pero ellos lo mal utilizaban para desacreditar el evangelio, para hacer a un lado el evangelio y mostrarse al mundo entero que ellos tienen la verdad. Estos eran los falsos profetas. Por ejemplo, para muestra un botón, sin perder el texto base, escriba, anótelo, pero vaya a Hechos capítulo 18, verso 27. Hechos capítulo 18, verso 27, o Romanos 16, 1, ¿no? Ok, ¿están conmigo? En Hechos capítulo 18, ¿no es cierto? Verso 27, antes de ver este texto, aquí me está hablando, curiosamente, cuando Apolos, ¿se acuerdan? Este gran predicador, Apolos predica en Éfeso y tenía que dirigirse a otro lado, pero necesitaba una carta de recomendación. Dice la historia, en el verso 25, la última parte, que él solamente conocía el bautismo de Juan. Él era un orador, una persona ferviente, lleno del Espíritu de Dios, pero conocía el Evangelio hasta la vida de Juan el Bautista. Dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, estos siervos del apóstol Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, me encanta, más exactamente el camino de Dios. Verso 27, y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Miren la carta de recomendación que hace, tanto como Aquila y Priscila trabajan en la vida de este gran predicador llamado Apolos, y les dirige con una carta de recomendación. Vemos cartas de recomendación en las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 16, verso 1, cuando recomienda a una gran sierva del Señor llamada Febe, ¿verdad? Y ahí son las salutaciones o los saludos personales que hace Pablo con las personas que caminaba con él. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, en ese tiempo los falsos maestros en Corintio traían cartas para impresionar, se presentaban como auténticos, pero desacreditaban a Pablo por no usarlas. ¿Ok? Pablo rechaza la necesidad, escuche muy bien, de validarse con papeles. Esta no es mi carta de recomendación. Yo no quiero que ustedes sepan si fui estudiado, si no fui estudiado, quién me instruyó, quién fue mi maestro. Dice que la autoridad espiritual no se impone por títulos. Esto es lo que quería transmitir Pablo, sino que se reconoce por el fruto. Por eso la palabra de Dios en los evangelios dice, por sus frutos los conoceréis. Gracias. Por sus frutos los conoceréis. O como dice Pablo en Gálatas 1:1,
no de hombres ni por hombres. Su carta de recomendación no son por los hombres, sino por la pura gracia del Señor. No había nada de malo, y eso sí quiero ser enfático con la carta de recomendación escrita en papel. Pero dice Pablo, mucho más importante, quiero que sepan que mi carta de recomendación es cuando yo expliqué el Evangelio, y ese Evangelio fue escrito, no en papel, sino en sus corazones. ¿Están conmigo? Segunda razón, porque somos una carta abierta al corazón. Versos número 2 y 3. Porque la iglesia transformada es la verdadera carta. Porque una iglesia transformada es la verdadera carta de presentación al mundo. Mis hermanos, verso 2. Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En primer lugar, esta expresión, nuestras cartas sois vosotros, me dice que usted y yo somos cartas vivas. Somos cartas vivientes, cartas abiertas al corazón. Somos una carta viva. Pablo tiene una carta de recomendación, pero no está escrita en papel, sino en sus corazones, en la ciudad de Corinto, mis hermanos. Los cristianos en Corintio eran la carta viviente para validar el ministerio de Pablo. La mejor analogía en el mundo de hoy, entrando en este tema, puede ser un certificado de ordenamiento, ¿verdad? Muchas personas piensan, escuchen muy bien, que un certificado de ordenamiento significa que tú tienes las credenciales para ejercer el ministerio acá. Pero Pablo les dice es totalmente distinto. Las verdaderas credenciales de un hijo de Dios, del ministerio, son vidas cambiadas, cartas vivientes. Mis queridos hermanos, como dijo este gran autor llamado Paul, nada elogia a un ministro como la capacidad de su pueblo. Mis queridos hermanos, es nuestro deseo aquí en la Iglesia Alianza La Nueva Jerusalén, que los predicadores, que los maestros, que el mismo pastor quien les está hablando, es nuestro deseo que la carta de recomendación sean ustedes, porque nuestro deseo es que sea impregnado, tallado en su mente y en su corazón la palabra de Dios, que usted abrace la palabra de Dios, deguste de ella, la practique a cada momento, a cada instante, mis hermanos. No con orgullo, pero siendo un hombre privilegiado, yo puedo decir que yo soy una carta abierta al corazón, que soy una carta de recomendación de mi pastor Miguelito Carvajal, de un pastor Carlos Varela, quien tuvo el agrado de conocerle tal vez, de un Jorge Jiménez, pastores, maestros que tallaron y que me invitaron y nos invitaron a abrazar, a enamorarnos del Señor, de entender este versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las verdaderas credenciales del ministerio son vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder de las Sagradas Escrituras, por medio del Espíritu Santo. En el verso 2 menciona la última parte, conocidas y leídas por todos los hombres. Mis hermanos, la iglesia es una carta abierta porque el mundo observa, porque la sociedad observa, porque la familia observa, porque están observando a la Iglesia Alianza La Nueva Jerusalén. Y es como lo que nos dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean vuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre. No nos glorifiquen a nosotros, al pastor, al predicador, al maestro, al hijo, al siervo, a la sierva de Dios, sino glorifiquen al Padre. O como dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, usted y yo, como luminares del mundo. Somos luminares del mundo. Amén.
¿Están conmigo? Verso número 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, dice Pablo, expedidas o ministradas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Me encanta este versículo, mis hermanos. En primer lugar, nos está diciendo que somos esa carta de Cristo, ¿cierto? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Esta expresión, cartas de Cristo, mis hermanos, me habla que la carta de recomendación de Pablo tiene un autor, es Cristo Jesús. Segundo, expedida por nosotros, ministrada por nosotros. Es decir, mis hermanos, que Pablo, escuchen muy bien, no está intentando decir, yo les hice de ustedes los cristianos que ahora son. Lo que Pablo quiere decir es esto: Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que ahora son. Totalmente distinto, porque el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos forma. Dígame cómo el Señor le ha formado a usted. Ser hijo de Dios, ¿se da cuenta que no ha sido nada fácil? Pero, perdón la expresión, a manera de tropiezos, de caernos, de sufrir, de aflicciones, de momentos duros, de momentos adversos, que cuando nuestra vida no tiene sentido, estamos en el lodo, en la podredumbre, y alzamos nuevamente el rostro y hay un Dios que nos ve con amor. Gracias, Dios, por eso. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dice más adelante, la carta de recomendación de Pablo está escrita con tinta, y esa tinta es y era el Espíritu Santo. Él escribió en las vidas de las personas que él sirvió. Los pastores escribieron en nuestros corazones la palabra de Dios. Es nuestro deseo como pastores, como predicadores, como maestros, que quede impregnado esta palabra en sus corazones. Y cuando hablo en sus corazones es en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su razón de ser, en la voluntad de ser. Él escribió las vidas de las personas que él sirvió. Su carta de presentación del apóstol Pablo sería la siguiente. No pierda el texto base, pero vaya a Primera de los Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo se muestra el apóstol Pablo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quisiera añadir, porque eso no me corresponde a mí, pero me encantaría que también hubiera dicho que ese es el sentir del apóstol Pablo, pero también ya estos resucitados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De eso se trata, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando entendemos eso, mis queridos hermanos, nuestra vida empieza a tener sentido en las manos de nuestro buen Padre Celestial, mis queridos hermanos. Más adelante el verso 3 dice, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Mis hermanos, esta expresión última, la carta de recomendación de Pablo fue escrita en papel o en tablas, y ese papel era el corazón de los corintios. Cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, queremos transmitir eso. Mis queridos hermanos, cuando usted puede enseñar a otra persona la palabra de Dios, ese debe ser el mayor objetivo, que esté impregnada la palabra de Dios en sus corazones. Pero si estamos hablando en el Nuevo Testamento, vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento aseveraban, miraban hacia el nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y decían que cuando la ley de Dios sería escrita en nuestros corazones, nos quitaría ese corazón de piedra
para darnos un corazón de carne. Escuche, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, y esto se extiende para cada uno de nosotros. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Como dice Ezequiel 11:19, si guste anote, Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Qué interesante. Quitaré el antiguo pacto para darles el nuevo pacto. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que esté alineado a la obra redentora de Cristo Jesús. Es una pregunta retórica. ¿La obra redentora de Cristo Jesús en su vida es suficiente? Debe ser suficiente. Porque la obra completa es así. Vamos a la tercera razón, porque somos una carta abierta al corazón. Versos 4 y 5. Dice Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo. Ayúdenme. Para con Dios. ¿Están conmigo? No se duerman, vamos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mis hermanos, Pablo aclara que su seguridad no es arrogancia, es confianza basada en Cristo, le da la honra a Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Vosotros son mi carta de recomendación. Y dice Pablo, es como que si dijera, y yo simplemente soy una pluma en las manos de Dios. Nuestra seguridad espiritual, escuche muy bien, está en Cristo. Si nuestra seguridad espiritual está en Cristo, no en nuestra capacidad, no en nuestra suficiencia, no en nuestras aptitudes. Es el Señor que nos hace competentes, ministros competentes para su obra, no nosotros. Mis hermanos, cuando sabemos perfectamente quiénes somos en Cristo, escuche muy bien, servimos con libertad. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, no nos competimos a nosotros mismos, no competimos, no nos ponemos el pie, no controlamos a los demás, no manipulamos la palabra de Dios, somos fieles a su palabra, nos guste o no nos guste, nos incomode o no nos incomode. Verso 5. No que seamos competentes, es decir, esto significa, no es que seamos suficientes, capaces, aptos por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. No se olvide de esto, mis queridos hermanos. No seamos competentes por nosotros mismos, no seamos suficientes, capaces, aptos por nosotros mismos. Pablo no se considera a sí mismo como competente para la gran obra de cambiar vidas para Jesús. Él simplemente se considera un instrumento más en las manos de Dios. Mis hermanos, solamente Jesús es competente para hacer la obra tan grande. Todo lo que somos y hacemos proviene de Dios, dependemos de Dios. Juan 15:5 nos recuerda en el Evangelio, dice Jesús, me encantan también estas palabras, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, muchas gracias, nada podéis hacer, mis queridos hermanos. O como también dice en 1 Corintios 15:10, unos hojitas atrás, 1 Corintios 15:10, me dice esto, dice Pablo, ponga su nombre ahí, pero por la gracia de Dios, yo, Miguel Martínez, yo, X persona, como dice aquí Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios
La infinita gracia de Dios, su infinita misericordia, la justicia de Dios obrando en la vida de sus hijos. Escuchen muy bien, en resumen, esta partecita. Toda capacidad espiritual genuina, repito, toda capacidad, toda suficiencia espiritual genuina es gracia, no mérito. ¿Se entiende? Toda capacidad, toda suficiencia espiritual genuina proviene de Dios, es gracia de Dios, no por méritos propios. Algunas personas, mis hermanos, se rehúsan al ser usadas por Dios. Yo me rehusaba a ser usado por Dios. Estaba hace muchos años atrás sentado como usted estaba sentado. ¿Cuándo será el día que el Señor me pruebe? ¿Cuándo será el día que de Dios me diga qué es lo que tiene preparado para mi vida? Y tenía mucho temor, tenía mucho miedo. Pero entendí esto, porque muchas personas piensan que ellos mismos no están listos. Hay temor y es normal que eso pase, pero en un sentido, nunca estamos listos, nunca seremos dignos. Si lo estuviéramos, la competencia estaría en nosotros y no en Dios. ¿Cuándo va a estar listo? Cuando permita que el Señor obre en su vida y que usted sea competente no en sus propias fuerzas, sino en la obra de Dios. Amén. Y cuarta razón, porque somos una carta abierta al corazón, porque el nuevo pacto, esta obra redentora del Señor Jesucristo, es ministerio del Espíritu que da vida. El Espíritu es el que da vida. La letra mata, va a decir, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu, más el Espíritu. Muchas personas han interpretado ni siquiera el texto bíblico, sino la última frase de este versículo. Quiero andar en esto. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Para muchos dicen, no. Lo que pasa es que ahora entiendo que muchos utilizan esta frase de este versículo para decir que entonces es mejor depender del Espíritu y nunca depender de la Biblia. ¿Eso nos dice la palabra de Dios? ¿Acaso Pablo quería decir eso? ¿Estaba Pablo en contra de ir a un seminario? ¿Estaba Pablo en contra de estudiar teología? Absolutamente no. Pablo es el teólogo del Nuevo Testamento. Es claro que Pablo está haciendo más bien una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, en pocas palabras, es el que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando le entregó su ley en el monte Sinaí a través de Moisés por medio de las tablas, ¿no es cierto?, de los mandamientos. El antiguo pacto. Pero el nuevo pacto es la manera de cómo Dios, en su obra redentora por medio del Señor Jesucristo, se relaciona con su pueblo ahora a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cobra sentido la palabra, la letra mata. Esta palabra, la letra mata, se refiere al antiguo pacto. En el Antiguo Testamento se refiere a la ley. Y esta ley, sin el Espíritu con mayúsculas, sin el Espíritu de Dios, revela pecado, revela condenación. La ley no nos transforma. Alce la mano aquí. ¿Es capaz de ir al cielo simplemente y llanamente por ser bueno? Quiero ver manos levantadas. Una. Dos. Cuando la palabra de Dios me dice que no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Nadie por sus esfuerzos, por su mérito propio va a ir al cielo, mis hermanos. Pero el Espíritu que da vida, el nuevo pacto, la obra redentora del Señor Jesucristo, regenera. La obra del Señor Jesucristo santifica. La obra del Señor Jesucristo transforma. La obra del Señor Jesucristo capacita. Vamos a Romanos 8, del 1 al 4, por favor. Romanos capítulo 8, del 1 al 4. La palabra de Dios me dice esto.
Escuche, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que ha hecho la ley del Espíritu. No se olvide de eso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que Jesucristo se hizo carne para habitar entre nosotros, como dice su palabra, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la, sino conforme al. Gracias. No de la letra, sino del Espíritu, mis hermanos. Cuando Pablo muestra este nuevo pacto, representa los términos por los cuales podemos tener una relación directa con Dios por medio de su Hijo, centrada en Jesús y su obra redentora en nuestras vidas. Por eso, no de la letra, sino del Espíritu. Cuando Pablo contrasta la letra y el Espíritu, él no está favoreciendo la experiencia sobre la palabra. No, Pablo muestra la superioridad del nuevo pacto sobre o encima del antiguo pacto. Eso quiere decir. La letra es la ley, y la letra en un sentido es un sentido exterior, escrita en tablas de piedra. Tenían que esforzarse en el Antiguo Testamento. Tenían que ir al sumo sacerdote para que perdone sus pecados por medio del sacrificio de animales. No nos daba poder para servir a Dios y no cambiaba nuestro corazón. Pablo lo expresa de esta manera en Romanos capítulo 7, versos 5 y 6. Si gusta, anote, Romanos 7, 5 y 6. Pero escuche, porque mientras usted y yo estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Está claro, ¿verdad? Mis hermanos, el Espíritu que mora en el interior, el Espíritu de Dios que se convierte por nosotros en una ley escrita y tallada en nuestro corazón y en nuestra mente, Él está en nosotros para guiarnos y para hacer nuestra ley. Y debemos entender esto. Pablo nos recuerda el día de hoy que nuestra competencia no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. La pregunta no es ¿qué títulos tenemos? ¿Qué títulos tenemos para llamarnos ingenieros, arquitectos? Que no tiene nada de malo. La pregunta no es qué tan elocuentes somos al ser oradores, profesores, etcétera. La verdadera pregunta es, ¿está Cristo siendo visible en nuestra vida? ¿Está siendo Cristo visible en tu vida? ¿Eres una carta abierta? ¿Eres una carta viva de Cristo? ¿Está el Espíritu escribiendo y tallando en tu corazón por medio de esta poderosa palabra de Dios? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o en la gracia soberana de nuestro buen Dios y Salvador por medio de su Hijo Jesucristo? Mis queridos hermanos, cuando usted ha tenido la bendición de que una persona, cuando usted ha estado en momentos difíciles y le acogió y le abrazó y llegó una palabra en su vida, ese era el deseo de ese hermano para usted. Cuando usted anima a otra persona que está afligida, que le dice, yo pasé por eso, pero Cristo me levantó, estuve en el lodo, era un vil pecador, pero alcé el rostro y Cristo me libertó.
y usted es testimonio para esa persona, usted está transmitiendo la palabra de Dios, que quede impregnado en su corazón y que Cristo haga la obra. El día de ayer me encontraba con un jovencito. Curiosamente, al regresar a la casa, le dejé en su casa y en el camino abrió su corazón. Y palabras que me venían en mi mente, versículos que venían a mi mente, le transmití a él. Él quebrantó su corazón y fue en llanto. Y me acordaba de esto. Para eso somos hijos e hijas de Dios, para darnos la mano. Cuando entendemos perfectamente que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, el segundo mandamiento se hace efectivo en nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Querido y buen Dios, alabado y glorificado sea siempre su santo nombre. Bendiga su palabra, Señor. Ayúdenos a ser sensibles a ella en todo momento, en toda instancia, Señor. Para nuestros niños, dice su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Para nosotros, en el Salmo 119, 105, su bendita y poderosa palabra dice eso, Señor. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es a mi camino. En el libro de Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el Nuevo Testamento nos evidencia lo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, Señor. Que podamos abrazar la palabra de Dios. Es nuestro deseo como pastores, como predicadores, como maestros, como siervos y siervas del Señor, que la Iglesia Alianza Nueva Jerusalén, su carta de recomendación sea Cristo impregnado en sus vidas, que la palabra de Dios sea impregnada en sus vidas y en sus corazones. Abrazamos esa promesa, Señor. Sea usted con nosotros, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por su bendita y poderosa palabra. Llévese a usted, solo usted, toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.